Está con nosotros en el día de hoy el doctor Fidel Valera, él es médico sexólogo y les damos la bienvenida a Fundisalud. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Con el doctor Valera vamos a conversar hoy acerca de lo que son los trastornos, las disfunciones sexuales. Doctor, iniciando nuestra conversación, es bueno decirle a los amables televidentes en qué consisten las disfunciones sexuales. Una disfunción sexual es todo aquel acontecimiento que entorpezca el desarrollo de tu vida sexual o del desempeño en tu función sexual. Es una forma más sencilla de verlo. ¿Cuántas, en el caso del varón, cuáles son aquellos trastornos que se presentan con más frecuencia? En la consulta, y supongo que en nuestro país, las disfunciones más frecuentes empiezan en orden decreciente. Empezarían la disfunción orgásmica, eyaculación prematura. Es la consulta más frecuente que tenemos en los últimos años. A esta le siguen las disfunciones de erección, lo que anteriormente se decía, pero ese término lo hemos eliminado, impotencia. Es no poder lograr la dureza suficiente para poder tener una relación satisfactoria. Y ya en los últimos lugares están ya lo contrario a la eyaculación prematura, que es la eyaculación retardada, y quizás con un poquito más de frecuencia que esa última que acabo de mencionar, está el bajo deseo sexual, un deseo sexual hipoactivo. Eso en el caso de los masculinos. En el caso de las femeninas. En el caso de las femeninas, la queja más frecuente que tenemos es la de falta de orgasmo, no lograr un orgasmo, una disfunción orgásmica. Es un trastorno también que viene con la falta de deseo y algo que está repitiéndose con cierta frecuencia ya es el bajo deseo sexual también, pero que tendríamos que ver ahí hasta cuándo es bajo deseo sexual como primera manifestación o que el deseo sexual ha ido disminuyendo con el tiempo en función de que no logra alcanzar el orgasmo. Y tiene una correspondencia muy precisa porque acabo de decir que una de las quejas más frecuentes de los hombres es la eyaculación prematura, o sea, acabar antes del tiempo requerido, sobre todo el tiempo requerido para que la compañera alcance su orgasmo. Entonces tenemos, como le digo, una disfunción acompañando a otra. Acompañando a otra. Hay muchos autores que han hablado acerca de lo que son las distintas fases de la sexualidad en los humanos, en el hombre. Massey y Johnson, por ejemplo, hablan de la fase de excitación, de la fase orgásmica, de la fase eyaculatoria. Pero hay otros autores como Oscar Rosales y el caso de Sams que hablan entonces de que a esas fases, fruto de investigaciones y de experimentos, se hay que agregar la fase de deseo y la fase de satisfacción final. ¿Qué diferencia encontramos en esto? Mira, es un asunto... ¿O son aceptables ambos términos? Cuando Master y Johnson hicieron las primeras descripciones, hablaron de una fase de deseo, de excitación, una fase de meseta y la fase de orgasmo y otra fase de resolución, le ponían varias fases. En los autores posteriores la han reducido un poquito más el asunto de la fase de deseo. Es el momento donde yo quiero, tengo ganas, pienso en la actividad sexual y claro, hay una respuesta que engancha de una vez a la respuesta de excitación, que es la siguiente. A esa respuesta de excitación, si va en un aumento, pues entonces llegaría a la fase de un orgasmo, que es la liberación de toda esa tensión de excitación que se va acumulando. Y claro, una fase final que uno diría, bueno, la fase final de orgasmo, que es una fase de resolución, una fase de reposo, donde todo vuelve quizás al estado anterior a la fase de excitación y de deseo. Una fase de reposo que si el deseo continúa o la excitación vuelve otra vez a estar presente, pues iniciaría el proceso inmediatamente. ¿Qué diferencia hay en tiempo en la fase de excitación, en la hembra y en el varón? Nosotros podemos llegar a una fase desde la fase de excitación hasta la del orgasmo, que nosotros va acompañada de una eyaculación en minutos cortos, como desde que iniciamos el proceso hasta que terminamos, como 7 minutos. 7 minutos. Una femenina con una buena excitación, con su deseo bien, podría casi doblar ese tiempo. Claro, ella tiene una ventaja. Su fase de resolución o esa fase
en el momento que están para cargar el próximo, por decirlo así, en la mujer es mucho más corto que en el hombre. El hombre necesita una fase un poco más amplia. Estamos hablando de que en una relación sexual, después que un hombre tiene un primer eyaculado, necesita un tiempo más prolongado para tener de nuevo una nueva excitación, una nueva erección, Claro. a diferencia de la mujer. No, la mujer, exacto. Tiene esa ventaja la mujer de que puede tener un orgasmo, otro. O sea, es multiorgásmica. Puede ser multiorgásmica, aunque en una serie de estudios nos indican que con un orgasmo, si tiene la suficiente fuerza y la intensidad de esa liberación, pues se sienten completamente satisfechas. Ahora, eso varía de persona a persona, porque en sexualidad utilizamos aquello de las biografías sexuales, por decir, cada persona es una historia diferente y hay subjetividades. O sea, unos dirán que yo me siento bien con que tener 3, 4 orgasmos, y eso es lo que yo considero que viene. Otros dicen, no, uno solo. Y entonces tendríamos aquellos porque siempre están el de muchos y aquellos que es ninguno. Entonces, en el sexo no hay parámetro. En sexualidad es un poquito difícil hablar de la parte normalidad. La sexualidad está muy reprimida por cuestiones culturales y cuestiones de la misma civilización. Tanto así que hay autores que dicen que la cultura determina una sexualidad, pero al mismo tiempo la sexualidad determina una cultura. Y entonces, a veces, cuando estás recogiendo los datos, hay uno que yo muchas veces en las clases digo lo siguiente, digo, vamos a ver, de las personas que son clases a nivel universitario, sí, y sabemos por estudios que un 63%, eso es consistente en una serie de estudios locales, están teniendo vida sexual activa. Pero yo podría preguntarle, mira, de anoche, ¿cuántas de ustedes tuvieron relaciones sexuales? Lo voy a poner más fácil, en la última semana. Levanten la mano. Las que se conocen casadas podrían levantar la mano y decir yo, porque tienen el permiso social de que, claro, yo soy sexualmente activa porque tengo una pareja reconocida de hecho o de derecho. Y por tanto, pero si tú cuentas, en el curso puede haber 30 femeninas. Para decirte esto, pues lo voy a dividir ahora en la masculinidad. Hay 30 femeninas y las 30 femeninas te pueden, quizás las que están casadas o se conocen casadas, 5. Entonces, si de 30 a 5, la normalidad, que es el valor que más se repite en esa aula, ¿cuánto es? Que 25, o sea, lo normal en esa aula es que no tiene relaciones sexuales. Pero nosotros sabemos por estudio que llega en conjunto, masculinos y femeninos, a un 63%. Entonces, no es así. Alto. No puede ser ese porcentaje. Ahora, pregunte de los muchachos, ¿cuáles de ustedes tuvo relaciones sexuales? Lo voy a poner al mismo nivel, 30 chicos, 30 chicas. Y te voy a decir que más del 70% de los muchachos te levantarían la mano. Entonces la normalidad es que ellos sí tienen relaciones sexuales. Y la normalidad en el curso, en ese lugar, sería que no. Entonces, una serie de datos y una serie de cuestiones de normalidad está muchas veces limitada a juicios de valor, limitados a los prejuicios sociales, a las limitaciones sociales. Entonces a veces es un poquito difícil hablar de normalidad porque el valor que más se repite a veces está bien influenciado, está tendenciado, como dice.